Bienvenidos a El Espectador, el fútbol desde la grada. El tema: PSG pone precio de venta a Keylor Navas. Esto fue lo que opinó la afición tras el anuncio. Vamos allá. Gracias por estar con nosotros acá en El Espectador, un canal de opinión desde la grada. La afición es el protagonista en este canal y la noticia en este video es que el PSG pone precio a Keylor Navas y lo ofrece al mercado por 10 millones de euros. Donnarumma es el elegido, señores, y Keylor deberá irse sí o sí. Desde la gradería, Mauri Castillo opina lo siguiente: lamentablemente a Keylor Navas tiene dos problemas, la nacionalidad y la edad. Los europeos buscan jugadores suramericanos y jóvenes. El pecado de Keylor es ser centroamericano de Costa Rica y tener 34 años, pero es uno de los mejores arqueros del mundo y tiene gran humildad. Ha logrado cosas que muchos grandes arqueros no han logrado. No valoran su potencial. Admiro a Navas. Mauri básicamente nos dice que si Keylor Navas tuviera una nacionalidad más afín al marketing europeo, probablemente no atravesaría estas situaciones que son difíciles para un arquero. Hoy recuerdo algunos arqueros que han tenido algunas dificultades en algún momento de su carrera. Por ejemplo, ustedes recordarán a David De Gea, el bajonazo que tuvo en su rendimiento, pero el Manchester United lo mantuvo. Recordemos también al mismo Buffon, que en alguna etapa en la Juventus tuvo un bajonazo y aún así lo mantuvieron en el equipo. ¿Qué tal Ter Stegen, que en estos momentos no la pasa bien con el Barcelona, y aún así lo mantienen? No se hace tanto escándalo alrededor de lo que está viviendo el arquero culé. Sin embargo, Navas ha rendido, Navas ha tenido sus fallos, sí, como todos, ha tenido sus equivocaciones, pero inmediatamente buscan sustituirlo, reemplazarlo. ¿Por qué Navas tiene esta suerte? Si puedes ayudarme a entenderlo, déjame saberlo en la caja de comentarios. ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo con Mauri Castillo que el problema de Keylor Navas es ser centroamericano, es la edad que en estos momentos tiene? Déjame saberlo. Queremos enterarnos desde aquí, desde la gradería, desde El Espectador. Estamos aquí adentro en el encuentro, en la cancha, y queremos saber qué piensas. Omar Martínez añade al comentario de Mauri, dice: es una ganga, mucho mejor que Donnarumma, garantía de calidad en el arco, el mejor portero del mundo y la Champions, un precio ridículo. Definitivamente la calidad de Navas no puede medirse con los 10 millones de euros que está cobrando el PSG por él en el mercado en estos momentos. Ahora, hay algo que yo analizo desde que Keylor Navas salió del Levante, que creo que fue el único que lo tasó bien en su momento. Era un portero que costaba menos de 300.000 euros y el Levante lo tasa en 10 millones de euros que el Real Madrid no quería pagar al inicio. Luego el Real Madrid lo vende al PSG por un precio similar y pareciera que Navas se mantiene en el tiempo porque el precio de salida sigue siendo 10 millones de euros. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan el precio que pagó el Chelsea por Kepa. ¿Recuerdan? Cuando a Kepa lo pretende Florentino y es Zidane el que dice no hay necesidad, y creo que hoy deberían darle gracias a Zidane, porque si hubieran comprado a Kepa en aquel momento, hoy el Real Madrid tendría grandes problemas en el arco. Sino que lo diga el Chelsea, que tuvo que salir al mercado a conseguir otro portero porque Kepa no rindió. Bueno, 90 millones de euros. Sí, era un portero joven, era un portero de futuro, pero no rindió. Ahora imagínense lo que Navas ha rendido. A pesar de la edad que tiene, Navas sigue rindiendo con buen nivel, con buena calidad. Por lo tanto, yo creo que cualquier equipo que quiera dejarse a Navas no va a regatear al PSG por esos 10 millones de euros a pesar de la edad. Así que yo considero que sí, que es un precio razonable y es un precio realmente hasta raya en lo ridículo por el arquero, la trayectoria, la historia que tiene Keylor Navas. De igual manera, aquí tengo atrás en la gradería gritando a Marcos Aguado Ausa. Marco nos dice que se vaya donde lo respeten y tiene que ser por contrato. ¿Estás de acuerdo con este comentario? ¿Le ha faltado a Navas
ganarse el respeto, no de la afición, porque sé que lo tiene, pero tal vez de las directivas de los equipos a los que ha ido, de los cuerpos técnicos, de sus compañeros, aunque tuvo un buen acuerpamiento ahora en el PSG por los suramericanos, pero no fue suficiente para ganar a Mino Raiola y a Zlatan y a todos aquellos que comentaron en algún momento sobre Keylor Navas. Le falta respeto a Navas, debe ganarse el respeto Navas de alguna otra manera. Por favor, ayúdame con tu comentario y házmelo entender. ¿Qué debe hacer Keylor Navas para ganarse el respeto en los equipos a los que ha ido? ¿Y por qué tiene que salir de esa manera? Pareciera que siempre sale por la puerta de atrás. Denis López Aguilar comenta también que se vaya a un equipo de Champions. Navas todavía está en muy buen nivel como para aspirar a otra Champions League como campeón. Pero no puedo decir lo mismo del PSG. Este equipo no tiene nada, aún con Messi, no es capaz de lucir mejor y su defensa de las peores de Europa. Bueno, Denis en cierta manera hace un análisis y cree que lo mejor es que Navas debe partir ya. Como lo decía al inicio del video, no es ni siquiera que Keylor Navas deba pensarlo, es que ya el ultimátum está dado, o sea, debe irse, sí o sí. Por eso es el precio que le ponen, 10 millones de euros. Pero quieren que les diga qué pienso yo. El PSG no es un equipo que necesite dinero y estoy casi que convencido que si la única oferta que llegue por Navas fuera así de 5 millones de euros o menos, el PSG la va a tomar, porque no van a continuar con el problema en la portería. Keylor quiere jugar, Donnarumma quiere jugar, ya ellos eligieron. Navas debe salir por respeto a Navas, porque él se lo merece, porque realmente ha dejado todo en la cancha en los equipos en los que ha estado. Que no haya sido valorado, ya eso es otro tema, pero el PSG no va a regatear mucho por Navas, y ojalá pudiera ir a un equipo con sed de ser campeón como el Sevilla de España, que está en puestos de Champions y que podría hacer la hombrada. ¿Se imaginan qué historia más maravillosa? Que llegue Navas al Sevilla, que el Sevilla brille en Champions y que termine siendo campeón. La cuarta orejona para Navas sería algo espectacular. Y por último, el Creativo 1.0 nos dice: dejan ir a un crack por un inmaduro portero que los hizo quedar mal en la Champions League. Bueno, donde vaya él dejará su historia. Con Donnarumma ni a cuartos de final. En Europa son chistosos, solo por su origen le faltan el respeto. Y coincide con comentarios, ¿verdad?, que hablábamos sobre Mauri Castillo, que nos decía que la nacionalidad le ha afectado a Keylor Navas. Probablemente en cierto grado sí, pero el rendimiento yo creo que sobrepasa cualquier nacionalidad. Yo aquí me enfoco y creo que el problema de Navas es el marketing, su personalidad. Es un portero muy pasivo fuera de la cancha, y aunque eso es una virtud porque le permite tener una alta competencia, en Europa sí es muy importante el marketing, y eso es lo que no ha logrado Keylor Navas hasta este momento. Así que en El Espectador hoy trajimos la mesa de conversación, el precio que pone el PSG a Keylor Navas en la rampa de salida. Y como ya ustedes vieron, la afición ya opinó, la afición ya se pronunció con respecto a esto que ha hecho el PSG. Solo faltas tú. ¿Qué tal si nos comentas, si nos dejas tu criterio, si nos dejas tu análisis antes de abandonar este video? Y si aún no formas parte de nuestro canal El Espectador, te invito a que te suscribas y que compartas este video con otras personas que les gusta comentar desde el aficionado, desde Como Somos los Aficionados, el mejor deporte, el deporte más hermoso del mundo, el fútbol. Así que no te vayas sin dejarnos un like o un comentario y tu suscripción, que tanto ayudaría a este nuevo proyecto. Los invito también a visitar nuestro canal principal, El Cancerbero, noticias de actualidad de fútbol, en especial de cancerberos, de Keylor Navas. Tienen muchos videos por allí para visitar también. Sin más, gracias por haber estado con nosotros. Recuerda, El Espectador, el fútbol desde la grada.